El sol de Arizona cae implacable sobre los edificios restaurados de Fort Bowie, ahora un sitio histórico nacional que yace silencioso entre las montañas Chiricahua. En los sótanos del Centro de Investigación adjunto al antiguo fuerte, un equipo de especialistas en historia nativa americana trabaja meticulosamente digitalizando miles de documentos y fotografías que han permanecido intactos desde hace más de 150 años. Este canal no es para todos, pero para quienes aprecian las verdades ocultas de nuestro pasado, lo que sigue revelará una historia de resistencia silenciosa que el gobierno intentó borrar de los registros oficiales. En enero de 2024, la doctora Elena Morales, historiadora especializada en relaciones entre el ejército estadounidense y las tribus nativas, examina con cuidado una caja de archivos marcada simplemente como Registros Fotográficos, 1864. Entre docenas de retratos oficiales y fotografías de la construcción del fuerte, encuentra una imagen peculiar que inmediatamente llama su atención. Una fotografía en sepia, sorprendentemente bien conservada, muestra a 5 soldados apache posando junto a 3 oficiales del ejército estadounidense. Lo que resulta inusual no es la composición de la imagen, sino la aparente cordialidad entre individuos que la historia registra como enemigos acérrimos. Lo que vi inicialmente parecía ser simplemente otra fotografía de propaganda militar, comenta la doctora Morales en su diario de investigación, con fecha del 20 de enero de 2024. 5 hombres apache vestidos con uniformes del ejército, posando con expresiones neutras junto a oficiales blancos. El tipo de imagen que el ejército utilizaría para demostrar el éxito de sus programas de civilización. Pero había algo extraño en sus posturas, algo que no encajaba con las típicas fotografías militares de la época. Antes de continuar con este perturbador relato, debemos situarnos en el contexto histórico adecuado. Arizona, 1864. El territorio recién organizado se encuentra en medio de violentos conflictos entre colonos estadounidenses y varias tribus nativas, particularmente los apache. Fort Bowie, establecido apenas 2 años antes, representa el poder militar americano en la región, un puesto avanzado destinado a pacificar a los pueblos indígenas y proteger la ruta de diligencias Butterfield Overland Mail. Para los apache, estos años representan el comienzo de lo que describirían como un genocidio sistemático, no solo de sus personas, sino de su cultura y forma de vida. Bajo presión constante, algunas bandas apache optaron por resistir abiertamente, mientras otras intentaron adaptarse a las cambiantes circunstancias, buscando formas de sobrevivir en un mundo que rápidamente se volvía hostil a su existencia. El comandante de Fort Bowie en 1864 era el coronel James Carleton, un hombre conocido por su política de guerra total contra los apache. Sus órdenes, preservadas en los archivos militares, eran explícitas. Todas las tribus hostiles deben ser sometidas por cualquier medio necesario. Aquellos que no se rindan serán perseguidos hasta su completa sumisión o extinción. Sin embargo, los registros oficiales también mencionan un controvertido programa iniciado por el teniente William Harris, oficial subalterno de Carleton, quien propuso reclutar apache amistosos como exploradores y soldados auxiliares. Este programa, según los informes oficiales, tuvo un éxito limitado y fue abandonado después de solo unos meses debido a problemas de lealtad. ¿De qué estado nos estás escuchando? Mientras continúas este viaje histórico, imagina el calor abrasador de Arizona, el polvo que se levanta con cada paso, y la tensión constante que habría permeado Fort Bowie durante aquellos días turbulentos. Volviendo a 2024, la doctora Morales decidió digitalizar la fotografía utilizando equipos de alta resolución, parte de un proyecto financiado por la Fundación para la Preservación de la Historia Nativa Americana. Cuando la imagen apareció en la pantalla de su computadora con una claridad que la fotografía original no permitía, notó detalles que hicieron que su corazón se acelerara. Al ampliar la imagen, noté algo extraordinario, escribió en su informe. Cada uno de los 5 soldados apache tenía pequeñas modificaciones en sus uniformes, símbolos tallados o cosidos discretamente, casi invisibles a simple vista. Además, cada uno sostenía en su mano algo pequeño, parcialmente oculto. Estos no eran objetos militares estándar.
Intrigada por este descubrimiento, Morales contactó al Dr. James Running Elk, antropólogo cultural apache y profesor en la Universidad de Arizona. Después de examinar la imagen, Running Elk quedó visiblemente conmovido. «Estos no son simples adornos», explicó en una grabación de su primera consulta. «Son símbolos de resistencia espiritual, parte de una tradición que creíamos había sido completamente erradicada después de la masacre de Skull Cave en 1865. Cada símbolo representa una promesa de protección a la tribu, una declaración de que aunque vistan el uniforme del enemigo, sus corazones permanecen con su pueblo». Los pequeños objetos que sostenían eran talismanes tradicionales, un fragmento de pedernal, una pluma de águila doblada, una pequeña bolsa de medicina, un cristal de cuarzo y lo que parecía ser un diente humano, posiblemente de un ancestro. Cada objeto, según Running Elk, representaba una forma de poder espiritual que el portador prometía usar para proteger a su gente. Lo que hace este descubrimiento particularmente asombroso es que estos hombres tomaron un riesgo extraordinario. Si los oficiales hubieran notado estos símbolos o talismanes, habrían sido acusados de traición y probablemente ejecutados de inmediato. Posaron para esta fotografía sabiendo que quedaría registrada para la posteridad, reflexiona Running Elk. Fue un acto deliberado de resistencia, documentado por el mismo sistema que intentaba erradicarlos. Armados con esta nueva perspectiva, el equipo de investigación comenzó a buscar más información sobre estos 5 soldados apache. En los registros oficiales, aparecían simplemente como exploradores indígenas 115, sin nombres, historias, ni reconocimiento de su humanidad. Era como si el ejército hubiera intentado borrar sus identidades individuales, reduciéndolos a meras herramientas militares. Sin embargo, en un golpe de suerte histórica, la doctora Morales descubrió un pequeño libro de notas perteneciente al teniente Robert Davidson, el oficial encargado de los exploradores apache, escondido entre materiales no catalogados. A diferencia de los registros oficiales, Davidson había documentado meticulosamente los nombres y algunas observaciones personales sobre los hombres bajo su mando. Nasha, búho, parece el más reservado pero observa todo. Habla poco inglés pero entiende más de lo que aparenta. Ha demostrado habilidades excepcionales de rastreo, escribió Davidson el 10 de mayo de 1864. Tlago, hierba, el más joven, quizás 17 años, ansioso por agradar, pero mantiene distancia con los otros soldados blancos. Lo he visto rezando solo al amanecer en varias ocasiones. Nantan, jefe, el de mayor edad, probablemente cerca de 40 años. Fue un líder menor en su banda antes de rendirse. Los otros apache lo respetan claramente. Habla inglés razonablemente bien y actúa como intermediario. Daquella, cazador, silencioso pero intenso. Excepcional con el rifle. Mejor tirador que muchos de nuestros propios hombres, lo cual causa cierto resentimiento. Se mantiene cerca de Nantan. Beshde, cuchillo, el más impredecible. A veces alegre, otras veces sombrío. El Seito Miller desconfía de él, pero ha demostrado ser leal en las patrullas hasta ahora. Estas breves descripciones humanizaron repentinamente a los hombres de la fotografía, transformándolos de figuras históricas anónimas a individuos con personalidades, habilidades y vidas propias. La investigación tomó un giro más oscuro cuando el equipo descubrió los registros de servicio de estos 5 hombres. Según los documentos oficiales, todos los exploradores apache desertaron o fallecieron por causas naturales en el transcurso de solo 3 semanas después de que se tomara la fotografía. Un patrón demasiado conveniente para ser coincidencia. El registro del teniente Davidson cuenta una historia diferente. En entradas codificadas que el equipo descifró utilizando patrones de palabras clave militares de la época, Davidson expresaba preocupaciones crecientes por la seguridad de sus hombres. 21 de junio, 1864. C. Ha estado haciendo preguntas sobre la lealtad de los exploradores. Mencionó específicamente a N, probablemente Nantan, y sugirió que podría estar pasando información a las bandas no sometidas. No hay evidencia de esto, pero el rumor se propaga. 25 de junio, 1864. B. Probablemente Beshde,
Encontrado muerto esta mañana. Informe oficial dice fiebre repentina, pero vi el cuerpo. Marcas en el cuello. Ese, posiblemente el sargento Miller mencionado anteriormente, estaba a cargo de la guardia anoche. 28 de junio, 1864, T. Probablemente Tlago ha dejado de presentarse. Registrado como desertor, envié a D, probablemente de aquella, a buscarlo discretamente. D. Regresó con noticias perturbadoras, pero no pudo hablar abiertamente. 2 de julio, 1864. D. Encontrado en el arroyo esta mañana. Accidente durante patrulla nocturna, según informe oficial. Nadie explica qué hacía solo en patrulla. 7 de julio 1864. N. Me confrontó en privado. Sabe lo que está pasando. Me pidió ayuda para proteger a Nasha, el último que queda. Intentaré arreglar su traslado. 10 de julio 1864. Demasiado tarde. N y Nasha encontrados muertos en su tienda. Informe oficial habla de pelea entre ellos. Mentiras. Sus cuerpos mostraban signos de lucha contra múltiples atacantes. No puedo decir nada abiertamente. Dios perdone mi cobardía. Estas entradas revelaban lo que parecía ser un programa sistemático de eliminación de estos soldados apache, posiblemente porque alguien descubrió su acto de resistencia simbólica o sospechaba de sus verdaderas lealtades. La investigación tomó un giro inesperado cuando el equipo descubrió una serie de cartas entre el coronel Carleton y varios oficiales de alto rango en Washington. Estas comunicaciones, marcadas como confidencial, destruir después de leer, afortunadamente ignoradas, revelaban preocupaciones sobre posibles redes de sabotaje dentro del ejército estadounidense. Tenemos razones para creer que ciertos elementos nativos dentro de nuestras propias filas están comunicando movimientos de tropas y estrategias a las bandas hostiles, escribió Carleton el 15 de junio de 1864. Particularmente preocupante es la situación en Fort Bowie, donde varios incidentes sugieren información interna. Recomiendo la eliminación discreta e inmediata del programa de exploradores nativos y la investigación de cualquier oficial que haya mostrado excesiva simpatía hacia ellos. La respuesta desde Washington, fechada el 20 de junio, fue igualmente inquietante. Proceda según recomendación, con máxima discreción. No debe haber registros oficiales que sugieran ejecuciones o medidas extraordinarias. Los problemas de salud, accidentes o deserciones son explicaciones preferibles. El teniente Davidson debe ser observado de cerca. Su correspondencia previa sugiere una peligrosa simpatía hacia los sujetos nativos. Estas cartas confirmaban que los 5 Apache no solo fueron asesinados, sino que sus muertes fueron parte de una política deliberada aprobada por los niveles más altos del gobierno estadounidense. Lo que comenzó como una simple fotografía histórica se había convertido en evidencia de un crimen encubierto por más de 150 años. Deja un comentario con tu teoría sobre por qué estos documentos fueron preservados en lugar de destruidos como se ordenó. ¿Fue un acto deliberado de resistencia por parte de algún oficial consciente o simplemente un descuido burocrático que permitió que la verdad sobreviviera? La investigación adquirió una nueva dimensión cuando el equipo localizó registros médicos del Dr. Thomas Wilson, el cirujano asignado a Fort Bowie en 1864. Sus notas, conservadas en un archivo separado en la Universidad de Pensilvania, proporcionaban detalles escalofriantes sobre las verdaderas causas de las muertes. Sujeto indio B, supuestamente fallecido por fiebre. Examen revela fractura del hueso hioides y contusiones consistentes con estrangulación. He registrado fiebre como causa oficial como se me instruyó. Sujetos indios N y N2, reportados como fallecidos en altercado mutuo. Las heridas son inconsistentes con esta explicación. Múltiples contusiones defensivas, fracturas en los dedos consistentes con defensa, heridas de cuchillo con ángulos diversos indicando múltiples atacantes. He registrado violencia intertribal como causa oficial según órdenes. El Dr. Wilson, aparentemente incómodo con su papel en el encubrimiento, había mantenido estos registros privados separados de los informes oficiales. En una carta a su esposa encontrada entre sus efectos personales, expresó su angustia moral. Me encuentro comprometido en actos que van contra todo lo que juré defender como médico. No puedo hablar abiertamente sin poner en peligro mi propia vida.
pero no puedo destruir la verdad completamente. Quizás algún día estos hombres reciban la justicia que merecen, aunque sea demasiado tarde para ellos. Mientras la investigación progresaba, el Dr. Running Elk trabajó para identificar los símbolos específicos tallados en los uniformes de los soldados Apache. Consultando con ancianos tribales y especialistas en simbología Apache tradicional, logró determinar que los símbolos representaban los 5 clanes principales Apache. Un acto de conservación cultural en un tiempo cuando tales expresiones estaban siendo activamente suprimidas. Lo que estos hombres hicieron, explicó Running Elk en su informe, fue crear un registro permanente de su verdadera lealtad. Sabían que estaban en peligro. Probablemente sospechaban que no sobrevivirían mucho tiempo. La fotografía era su testimonio final, una forma de decir, estuvimos aquí, no nos rendimos, nuestra cultura perdura. La investigación dio un giro cuando el equipo descubrió un mapa trazado a mano escondido en el reverso del marco original de la fotografía. Inicialmente parecía un simple dibujo decorativo, pero cuando se examinó bajo luz ultravioleta, reveló ser un mapa detallado de Fort Bowie, con marcas en ubicaciones estratégicas, depósitos de municiones, fuentes de agua y puntos débiles en las defensas. Este no era solo un acto de resistencia simbólica, observó la doctora Morales. Estos hombres estaban activamente recabando inteligencia militar. Usaron su posición dentro del fuerte para crear un recurso táctico para su pueblo, oculto a plena vista en lo que parecía ser una inocente fotografía de propaganda. Los registros militares confirmaron que aproximadamente 3 meses después de las muertes de los 5 exploradores Apache, una banda guerrera Apache ejecutó un audaz ataque nocturno contra Fort Bowie. Aunque no lograron tomar el fuerte, destruyeron con precisión quirúrgica varios depósitos clave de suministros y escaparon con un mínimo de bajas. La precisión del ataque desconcertó a los comandantes militares, quienes nunca sospecharon que estaban siguiendo un plan basado en inteligencia interna. Un periódico local, The Arizona Sentinel, reportó el incidente el 25 de octubre de 1864. Un cobarde ataque Apache contra nuestro valiente Fort Bowie fue repelido con éxito por nuestras tropas. Los salvajes, demostrando una inusual coordinación, lograron destruir ciertos depósitos antes de ser ahuyentados. El coronel Carleton asegura que tales incursiones serán tratadas con la máxima severidad y que se tomarán medidas para garantizar que las tribus hostiles sean definitivamente sometidas. Lo que el artículo no mencionaba era la sorprendente eficacia del ataque o las sospechas crecientes dentro del comando militar sobre una posible filtración de información. Los registros internos, ahora desclasificados, muestran que se inició una exhaustiva cacería de brujas buscando simpatizantes indios dentro de las filas del ejército. El teniente Davidson, quien había expresado preocupación por sus hombres Apache, fue transferido abruptamente a un puesto en el este poco después. Su expediente militar muestra una notable falta de promociones posteriores, sugiriendo que pudo haber sido tácitamente castigado por sus simpatías inapropiadas. Trágicamente, Davidson fallecería en 1866 en circunstancias que los registros describen como fiebre repentina, el mismo eufemismo utilizado para encubrir el asesinato de Bechde. Durante los meses siguientes, el ejército intensificó su campaña contra los Apache. La represalia por el ataque a Fort Bowie fue severa. Los registros militares documentan operaciones punitivas que resultaron en la muerte de centenares de Apache, incluyendo mujeres y niños. La masacre de Skull Cave en enero de 1865 fue particularmente brutal, con más de 80 miembros de una banda Apache eliminados cuando buscaban refugio en una cueva sagrada. El periódico Arizona Daily Star describió el incidente en términos elogiosos. Una decisiva victoria para la civilización fue lograda ayer cuando nuestras valientes tropas confrontaron y eliminaron una significativa amenaza Apache. El capitán James Walker y sus hombres merecen el agradecimiento de todos los ciudadanos por su valentía al perseguir a los hostiles hasta su escondite, asegurando así la paz para nuestros asentamientos. Lo que el artículo omitió fueron los detalles proporcionados por un soldado arrepentido años después, quien describió la masacre en su diario personal. No fue batalla sino exterminio,
Muchos eran ancianos, mujeres y niños. Bloqueamos la entrada de la cueva y disparamos indiscriminadamente. Algunos oficiales ordenaron bayoneta para ahorrar municiones. No puedo borrar los gritos de mi memoria. Que Dios me perdone por lo que hicimos ese día. La investigación realizada en 2024 conectó finalmente estos eventos con la fotografía original. Los 5 soldados Apache, cuyo acto final de resistencia quedó documentado en la imagen, proporcionaron inteligencia crítica que permitió uno de los últimos actos de resistencia organizada Apache antes de su sometimiento final. Aunque pagaron con sus vidas, su legado perduró silenciosamente, oculto en una fotografía olvidada por más de un siglo y medio. ¿Qué provocó que estos documentos salieran a la luz ahora? En parte fue el reciente compromiso de instituciones culturales con la transparencia histórica, pero también la persistencia de investigadores como la doctora Morales y el doctor Running Elk, quienes se negaron a aceptar la narrativa oficial sin cuestionarla. Este canal no es para todos, pero para quienes valoran la verdad histórica, incluso cuando es incómoda. La historia de estos 5 hombres Apache representa no solo un acto de resistencia, sino un testimonio de la increíble resiliencia y adaptabilidad de un pueblo que se enfrentó a fuerzas abrumadoras. La mañana es fría en Fort Bowie cuando la niebla se arrastra entre los edificios restaurados. En un rincón del sitio histórico, lejos de los caminos turísticos principales, 5 placas de bronce recién instaladas brillan bajo el sol naciente. Cada una lleva el nombre de uno de los soldados Apache: Nasha, Tlago, Nantan, Daqueya y Beshde. Debajo de los nombres, una simple inscripción: guerreros hasta el final. Su resistencia nunca fue olvidada. El proyecto de digitalización continúa, revelando cada semana nuevos detalles sobre este extraordinario capítulo de la resistencia Apache. Los historiadores ahora están reexaminando docenas de otras fotografías oficiales de la época, buscando más símbolos ocultos y actos de resistencia silenciosa que han pasado desapercibidos durante generaciones. Para las comunidades Apache contemporáneas, el descubrimiento ha provocado una mezcla de dolor por las injusticias pasadas y orgullo por la valentía de sus antepasados. Raymond Descheny, líder tribal Apache contemporáneo, expresó este sentimiento durante la ceremonia de dedicación de las placas conmemorativas. Estos 5 hombres representan lo mejor de nuestro espíritu. En condiciones imposibles, rodeados de enemigos, encontraron formas de mantener viva nuestra cultura y ayudar a nuestro pueblo. No usaron sus posiciones para beneficio personal, sino para la supervivencia colectiva. Sus nombres, borrados de la historia oficial, ahora vuelven a ser pronunciados con honor. La historia de los soldados Apache y su fotografía final plantea preguntas importantes sobre cómo interpretamos los registros históricos, especialmente aquellos creados por las potencias colonizadoras. ¿Cuántos otros actos de resistencia permanecen ocultos a plena vista? ¿Cuántas voces silenciadas aún esperan ser descubiertas en archivos polvorientos y fotografías olvidadas? El sol sube más alto sobre Fort Bowie, mientras un grupo de estudiantes Apache contemporáneos recorre el sitio, deteniéndose frente a las 5 placas. Una joven toca reverentemente el nombre de Tlago, el más joven de los soldados, quien tenía aproximadamente su edad cuando dio su vida por su pueblo. No hay lágrimas, solo un orgullo silencioso y determinación. Algún día, dice ella a sus compañeros, escribiré esta historia completa, no solo lo que vemos aquí, sino todo lo que sucedió después. Cómo sobrevivimos, cómo mantenemos nuestras tradiciones vivas a pesar de todo, cómo seguimos resistiendo. La fotografía original, ahora preservada adecuadamente y exhibida con dignidad en el Centro Cultural Tribal, sigue revelando sus secretos a quienes saben mirar. Los 5 hombres, eternamente congelados en ese momento de aparente sumisión pero resistencia real, continúan contando su historia a las nuevas generaciones. La investigación sobre este caso ha llevado a una reevaluación más amplia de la historia militar estadounidense y su tratamiento de los pueblos indígenas. Historiadores de todo el país están ahora revisando archivos fotográficos con nuevos ojos, buscando signos de resistencia similar en otras comunidades nativas americanas. Lo que estos 5 hombres nos enseñan, reflexiona la doctora Morales en la conclusión de su exhaustivo informe, es que la resistencia toma muchas formas. A veces es un levantamiento armado, otras veces es preservar silenciosamente un símbolo o una historia.
Cada acto de mantener viva una cultura bajo opresión es un acto de valentía. Estos hombres sabían que probablemente morirían, pero aseguraron que su mensaje sobreviviera para que las futuras generaciones pudieran conocer la verdad. Mientras tanto, en la reserva Apache, los ancianos enseñan a los niños los mismos símbolos que aparecen tallados en los uniformes de la fotografía. Estos símbolos, una vez prohibidos bajo pena de muerte, ahora se exhiben con orgullo en arte, ropa y ceremonias públicas. Lo que una vez fue resistencia secreta, ahora es celebración abierta de una cultura que se negó a desaparecer. La historia de Nasha, Tlago, Nantan, Daqueya y Beshde nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, cuando la derrota parece inevitable y las fuerzas opresoras parecen invencibles, pequeños actos de resistencia pueden resonar a través del tiempo, inspirando a generaciones futuras y preservando verdades que otros intentaron enterrar. Cuando el sol se pone sobre Fort Bowie, las sombras se alargan sobre las ruinas restauradas. Por un momento, si uno mira con cuidado, casi puede imaginar 5 figuras uniformadas caminando entre los edificios, vigilantes, observando, resistiendo. Su fotografía, tomada como propaganda para mostrar la civilización y sumisión de un pueblo, se transformó en su testimonio final de resistencia y dignidad. Una imagen que, más de 150 años después, finalmente cuenta la verdadera historia de 5 guerreros que nunca se rindieron. ¿De qué estado nos estás escuchando? Mientras reflexionas sobre esta historia de resistencia y supervivencia, recuerda que nuestro pasado contiene muchas verdades que aún esperan ser descubiertas. Este canal continuará explorando esas historias ocultas, esos momentos cruciales que la historia oficial ha pasado por alto o intentado borrar. Antes de continuar con nuestra próxima investigación, deja un comentario compartiendo qué aspectos de la resistencia nativa americana te gustaría explorar en futuros episodios. ¿Las mujeres guerreras que lucharon junto a los hombres? ¿Las redes de comunicación secretas que permitieron a las tribus coordinar esfuerzos? ¿La preservación de tradiciones espirituales bajo la prohibición gubernamental? La fotografía de los 5 soldados Apache nos recuerda que la historia no es simplemente lo que está escrito en los libros oficiales, sino también lo que está oculto entre líneas, enterrado en archivos olvidados y preservado en los actos silenciosos de quienes se negaron a ser borrados. Su legado perdura no solo en las placas conmemorativas que ahora honran sus nombres, sino en cada acto de preservación cultural y autodeterminación de las comunidades indígenas contemporáneas. La niebla se levanta sobre Fort Bowie mientras un nuevo día comienza. La investigación continúa, y con cada documento desenterrado, con cada fotografía analizada, la verdadera historia de América emerge, compleja, dolorosa, pero también llena de extraordinarios actos de coraje y resistencia que merecen ser conocidos y honrados.